Hemos aprobado una modificación presupuestaria para aportar 10 millones de euros a estas inversiones tan importantes en la zona del Cabañal, que se habían quedado pendientes por la falta de ejecución de los proyectos FEDER y EDUSI, y porque evidentemente el equipo de gobierno anterior no fue capaz en 8 años de ejecutar los plazos marcados por los fondos europeos. Eso ha implicado que el ayuntamiento pierda capacidad de financiación de infraestructuras tan importantes como esta, que es Centro de Día de Personas Mayores, igual que la escuela infantil, lo mismo que el centro cívico, que el centro de formación e incluso que la cubierta y el revestimiento de la fachada del mercado del Cabañal. Esos proyectos estaban sometidos, estaban pendientes y sujetos a esos 10 millones de euros que el equipo de gobierno anterior no ejecutó por plazos y que evidentemente no llegarán de Europa. Eso ha implicado que el Ayuntamiento de Valencia se vea obligado a hacer una modificación presupuestaria para poner a pulmón esos 10 millones de euros y que no paren esas máquinas. Por tanto, lo que hemos hecho hoy en la Junta de Gobierno es básicamente hacer una modificación presupuestaria para poner esos 10 millones de euros que no llegarán de Europa porque el gobierno anterior no ejecutó en tiempo, y para que las máquinas no paren y los vecinos del Cabañal puedan tener estas instalaciones, estas dotaciones públicas con absoluta normalidad, no se paren las obras y no se paren las máquinas. Aquí, por ejemplo, el Centro de Día de Personas Mayores, que tendrá una capacidad de 50 personas, estamos haciendo una inversión de 2 millones de euros, igual una inversión importante al lado en la escuelita infantil, y lo mismo que en otras obras que tenemos en marcha. El compromiso de este gobierno municipal es, sobre todo, que el barrio del Cabañal tenga las dotaciones públicas oportunas y, sobre todo, que el Ayuntamiento de Valencia no vuelva a perder esos recursos europeos tan importantes y que por negligencia expresa del anterior equipo de gobierno pues hemos perdido, y nos ha costado poner nosotros de nuestro propio presupuesto, perdiendo esa capacidad de inversión para otros recursos, como podría ser pues otras dotaciones que podrían servir en este barrio o en otros de Valencia, ¿no? La empresa constructora de la escoleta. Faltará mobiliario. Está bien. Con la urbanización aquí hay que todo. Es zona de aseos para cuando vienen, digamos, los mayores y cambian un poco. Se cuenta, por tanto como la zona de salud y de son dependientes, solamente es mejor tener las plazas, ¿no? Luego está aquí. Una complejidad, no sé, desde el punto de vista de intervención social. Claro, que esa ya dice. Directamente los que estaban contratados, Los y están turistas. buscando.